Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Ciudad de Animales, mi querida Alexa. Así es, y hoy estamos acompañados de bebé. Miren nada más esta schnauzer gigante que es muy bien portada, de verdad, me encanta. Y eso es importante porque el día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo es viajar con animales? Así es, cómo enseñarlos desde dar un paseo en el coche hasta tal vez viajar al extranjero. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que este viaje se convierta en un verdadero paraíso y no en una pesadilla? Así es. Y bueno, ya está del otro lado nuestro amigo Gerardo Garza. Cuéntanos qué vamos a platicar contigo más adelante, Gerardo. Gracias, Gus. Gracias, Alexa. Pues bueno, queremos salir. Queremos irnos este fin de semana, queremos salir de vacaciones, hay que ver a dónde vamos y no solamente prepararnos nosotros, también hay que preparar a nuestra mascota para que sea feliz durante estos días de asueto y tengamos un feliz descanso en vacaciones. Vamos con ustedes por allá, Gus y Alexa. Así Gracias. es, desde vacunas, ¿no? Ajá. Que hay que darle de comer, muy importante, que es la especialidad de Gerardo. Y mucho más el día de hoy aquí en Ciudad de Animales, por supuesto, lugares pet friendly. Lugares pet friendly, gadgets. Adopción es muy importante. Y por supuesto, bebé que andará paseándose libre y feliz en este programa. Pero bueno, ¿qué les parece? Sin más, vámonos con este reportaje. ¿Qué pasaría si es que, pues a veces viajamos y extravían a nuestro perro? ¿Te imaginas? Yo me angustiaría muchísimo, pero ¿de qué manera responde y cómo te pueden ayudar en los aeropuertos o en las líneas de autobuses? Vamos a ver esta información y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Las vacaciones pueden llegar a ser el periodo más complicado para los amantes de los animales, pues deben separarse de ellos y buscarles hospedaje con su familia, amigos o en una guardería para mascotas. Sin embargo, son cada vez más las cadenas de hoteles, aerolíneas, cruceros y autobuses que escuchan a los viajeros que no quieren separarse de sus animales de compañía. Inclusive, abrió sus puertas The Ark, una novedosa terminal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, exclusivamente para recibir a gatos, perros, caballos, ganado y aves que estén de paso. Los hoteles pet friendly se esmeran por atender a las mascotas como un huésped más, y han creado para ellos camas o almohadas muy cómodas, spa, piscinas, comida nutritiva, clases de entretenimiento, zonas de relajación y peluquerías. En México, los destinos más visitados por las mascotas y sus dueños son Acapulco, Los Cabos, Ciudad de México, la Riviera Maya y la Riviera Nayarit. Es muy importante que antes de hacer una reservación preguntes las restricciones por la estancia de tu mascota, pues en algunos hoteles solo aceptan animalitos con un peso menor a los 20 kilogramos. En nuestro país, las principales aerolíneas aceptan que lleves a tu mascota, perro o gato, en la cabina siempre y cuando no exceda los 6 kilogramos, incluyendo la transportadora, con un costo adicional entre los $1,000 para viajes nacionales y $125 para viajes internacionales. De lo contrario, deberá viajar en la bodega del avión y documentarse como parte del equipaje. En el caso de elegir un autobús, podrás llevarlo en la parte del equipaje, debidamente asegurado en su transportadora. No podrá viajar en el asiento a menos que sea un lazarillo, perro oficial o de rescate. Si viajas vía marítima, el crucero Queen Mary II es el único en el que se admiten mascotas y en viajes transatlánticos. Además, dispone de un maestro perrero que se ocupa en todo momento de las mascotas, con sus horas de paseo por zonas aisladas del pasaje, horarios y suministro de comida, limpieza y cepillado. Ya sea en avión, crucero o autobús, podrás viajar con tu mascota y disfrutar de unas divertidas vacaciones junto a ella. Anticipa tu viaje, compara precios y prepáralo para el viaje. Seguramente disfrutarás de divertidas actividades con tu familia y tu mascota. Oye, una información muy importante, querida Alexa, ¿no? Y tomen en cuenta estas recomendaciones. Más adelante vamos a platicar también, vamos a conocer más bien una historia acerca de qué pasa con los animales que se extravían o que abandonan, aunque no lo crean, en los aeropuertos. Por favor, no lo hagan. Más adelante tendremos un testimonio al respecto de alguien que ha ayudado y que ha rescatado a estos animales, y gracias a ella es que no han terminado en sacrificio. Pero bueno, ahora vamos con nuestra consentida también, Claudia Edwards, médico veterinario. Muchas gracias, un placer. Especialista también en cuestiones de etología y bueno, tantas cosas que haces, mi Clau, ¿no? Pero el día de hoy, bueno, además trajiste a tus niños. Sí, aprovecharon para venir de vacaciones aquí al jardín. Sí, claro. Sí. Ya veíamos salir de la casa.
A nena, bebé. A bebé, Y por acá, a nena, a bebé. Zorrito. Zorrito, qué hermosura. Mira nada más ese zorrito. Sí. Y están a gusto. Oye, ¿y cómo los trajiste hasta acá? Pues vienen en el auto, ¿Venían en auto? Muy venían bien. en auto por supuesto, y claro que es un reto, ¿no? Porque es un reto la parte de la seguridad, el cumplir el reglamento de tránsito, que ellos además estén seguros y tranquilos, o sea, no nada más tú cuando manejas, sino también ellos en el trayecto, ¿no? Entonces, con el tráfico que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, es horrible porque a lo mejor podrías hacer en un trayecto 20 minutos y te echas 2 horas y media. Claro. Ajá. Entonces sí tienen que estar como acostumbrados a este proceso para que no lo sufran y no sea un drama sacarlos y que mejor estuvieran en casa, ¿no? A ellos les gusta mucho salir, la verdad es que sí les encanta el auto, entonces pues están como de vacaciones hoy, ¿no? Exacto. Y esa es la idea con nuestros perrunos, ¿no? Si los tenemos, pues llevárnoslos de fin de semana a Cuernavaca o es más hasta la esquina, al parquito de la esquina, si está lejos, pues que lo puedas sacar en auto, que es la finalidad de este programa. ¿Cómo los enseñamos, Claudia? ¿Qué tenemos que hacer para que se acostumbren a viajar con nosotros? Ok, es mucho más común que nosotros saquemos a los perros, como bien dices, pero también tenemos que pensar en los gatos, que normalmente Sí. el gato no sale a pasear, o está más a gusto en su casa, no lo saquen. Pero digamos que a veces lo tienes que transportar al veterinario o a lo mejor sí te vas de viaje Ándale hasta el veterinario. largo, ¿no? Ujú. Y es importante que el gato se acostumbre porque los gatitos van miau, 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 Sí, miau. Así sí. las 45 minutos, una hora, ya llega la gente súper estresada a la clínica. Entonces, bueno, digamos que los gatos sería ideal que siempre vayan en transportadora. Vamos a hablar del proceso de cómo acostumbrar a todos los animales a la transportadora, pero es ideal que los gatos siempre vayan en la transportadora. No pueden ir subiendo y bajando, Sí, porque no, se te atraviesan imagínate, en los pedales. sí, no, o de repente te bajas. Pasó una vez en Seúl que iban a la clínica, bajaron el vidrio y se salió por la ventana, ¿no? Entonces, transportadora para los gatos siempre. Ok. En el caso de los perros, en los perros tenemos, por ejemplo, para ir en el auto, cinturones de seguridad. O sea, hay unos muy buenos que se ponen al mismo lugar en donde nosotros ponemos el de las personas y va a la correíta. Entonces, ya nada que el perro se te pasa hacia adelante y está ocasionando algún problema. Por ley no puede ir en donde va el conductor. Eso es muy importante. ¿No? Entonces, todo el ¿Puede mundo ir ve- en el asiento delantero o tampoco? Puede ir en el asiento delantero, Pero con su cinturón. pero exacto, no encima de la gente. Ok. Entonces es un cinturón que va del... Puedes ponérselo a la pechera o al cuellito. Ajá. Hay otros que es una pechera y que la pechera tiene como una cosita que sobresale, que eso además es bien fácil. Vean los videos en el YouTube y saquen ideas. Ujú. Y esa cosa se atraviesa como o sea, tiene como el cachito de tela además y el cinturón de seguridad se atraviesa ahí, entonces el perro queda contenido. Ok. Por supuesto que viaje en una transportadora sería ideal, ¿no? Claro. Aunque sea Pero, un por perro. ejemplo, si tienes Sí, un de- coche Tienes pequeño que tener una y tienes- Diseño camioneta del y tamaño del una perro. transportadora, pero eso también puede ir en el auto, ¿no? Que es muy importante, los perros se marean en el auto. Sí. Entonces tienen que irlos acostumbrando poco a poco. O al principio solo salía el perro al veterinario. Hay perros que se ponen muy mal cuando los subes al auto, porque para ellos la asociación es, me subo al auto, me van a inyectar. Sí, ¿no? claro. Entonces, claro que el auto representa la peor cosa del mundo. Ahí habría que hacer un trabajo especial para enseñarle al perro a que el auto no es tan malo. Entonces te subes al auto, le das de comer, te bajas. Te subes al auto, le das de comer, te bajas. Cada vez que me subo al auto me dan una galletita así maravillosa, ¿no? No Cambiarle estoy el diciendo, chip. no tienes prendido el auto, no está andando, no tienes nada, solo el auto apagado. Porque quiero que el perro sepa que subir al auto es para algo bueno. Ya que se acostumbró a eso, prendes el auto, le das de comer, lo bajas, ¿no? Te subes, prendes el auto, le das de comer, le bajas. Ya que lograste eso, mueves el carro como de tu entrada, ¿no? Ya que lograste eso, vas a dar una vueltecita. Y todo es súper feliz, y de poquito a poquito hasta que llegue un momento en que el perro, cada vez que se sube al auto, le pasan cosas maravillosas, ¿no? Siempre hay que premiar cada vez que se sube. Siempre hay que premiar. Después premias una vez y una no, una sí y una no para poder fijar la conducta. Entonces eso va a ayudar a que ellos entiendan que hay un proceso divertido. Se pueden dar algunas cosas como se les dan a los niños, pero hay que hacerlo con el veterinario para que no se mareen. Para que no se mareen, no para que se tranquilicen durante los viajes, que eso es otra cosa que es mucho más compleja y que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal en el auto es que el perro lo disfrute, que no se maree, que se acostumbre, que vaya no solamente a que le pasen cosas feas, sino también cosas divertidas y la seguridad ante todo, ¿no? Claro. ¿Y en cuánto tiempo podríamos lograr esto? Depende. Si es un cachorrito, la verdad es que con poquitas sesiones su cerebro es una esponjita, entonces la va a llevar bien. Si es un perro que ya tiene un problema de conducta,
va a depender de cuánto tú trabajes. O sea, si haces un ejercicio hoy y luego en 5 días haces otro, pues te vas a tardar años en que el perro lo entienda. Te tendrías que hacer diario, 5 minutitos es más que suficiente y eso te va a ir ayudando a que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Y si el perro ya está como acostumbrado de viajar en coche, ¿es más fácil llevarse el perro en camión? Sí, ahí tu avión? problema va a ¿O ser en siempre avión? que esos 2 lugares tienen que ir en transportadora, ¿no? Ajá. Entonces, ahí puede ser que el perro no esté acostumbrado a estar en la transportadora, pues a lo mejor no se va a marear por el movimiento, pero es muy probable que se ponga muy ansioso por estar en un lugar encerrado que no conoce. Ajá. Entonces, ahí tu trabajo más importante es enseñar a la transportadora, igual que hablábamos en el caso de los gatos. Si nosotros solo metemos al perro a la transportadora cuando va, no sé, a la peluquería, a una jaula, ¿no? Y solamente pasan cosas que no son padres, el animal no se siente a gusto. Lo que tú intentas hacer con una transportadora, y de hecho un perro podría dormir en su transportadora todas las noches, sería ideal. Para que se acostumbre. Para que se acostumbre, para que lo vea como su lugar de seguridad. Ok. Los perros viven en la naturaleza, en los lobos, en madrigueras, ¿no? Ellos les gusta estar en lugares cerraditos, escondiditos, oscuritos. Eso les va a ayudar muchísimo. Si tú haces que su transportadora sea su lugar de seguridad, que lo vea Decorarlo. con este gusto. A lo mejor no decorado, pero sí le puedes poner olor de Ajá. felicidad, que ya habíamos Como hablado las, antes. ajá, claro, las ¿no? hormonas. Ajá. Que yo parezco cantaleta, pero de verdad es que son maravillosas, ¿no? Lo que tú haces es, abres la transportadora y no empujas al perro así de, métete, ¿no? Ni al gato. Sí. Se la dejas abierta, le pones un colchoncito, le pones el olor de las feromonas que dijimos que lo va a hacer sentir como en su casa y feliz, gusto, ¿no? Para los gatos rico. funciona muchísimo. Y le das un poco de premio. Lo dejas ahí y él se sale, le vuelves a regresar, le das su juguete. Ay, vuelves a regresar, lo apapachas. Ay, a lo mejor le gusta el cepillado, lo cepillas ahí. Cada vez que entro a este magnífico lugar, me pasan cosas buenas. Cuando yo viajo en un avión, cuando yo viajo en un camión, que estoy a lo mejor en la parte de carga, que no tengo nada a mi alrededor conocido, tengo mi lugar de seguridad, ¿no? Y entonces esto me hace sentir muy tranquilo. Durante mucho tiempo se recomendaba que te vendía el veterinario una pastillita para tranquilizar al perro. Eso no lo hagan, por favor, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Primero, normalmente lo que damos de medicamento, lo que hace es que el animal no se puede mover, se queda catatónico, tú por eso no ves movimiento, pero su cerebro está consciente. Eso causa hiperacusia, es decir, el perro va a escuchar más. Entonces imagínate una turbina del avión, si de por sí los cohetes les dan terror. Sí. No. Tú estás No, una abajo y tortura estás china. oyendo o el camión, ¿no? Sin poder tener ningún recurso para adaptarte. Porque si estás despierto, pues por lo menos a lo mejor se mueve el camión y tus patitas hacen así, ¿no? Ajá. Pero si tú estás así y no te puedes mover, que para mí, No, pues de verdad una tortura espantosa. O sea, el estrés, la ¿te ansiedad. imaginas? A mí Sí, se me sí, hace que sí. es como si te estuvieran enterrando vivo. Sí, sí, sí. O se te que no sube el sabes muerto, qué va a como dicen. pasar. Ay, Estás qué- escuchando todo a lo lejos y tú no puedes salir corriendo y tu estrés, Nada. la ansiedad. Sí. Nada. Sí, Y sí. la lengua. La lengua se les puede ir porque tú normalmente se la sacas, pero si se les va hacia atrás y les tapa la La tráquea. sí, Se entonces ahogan. se te muere. Entonces, no, por favor, no Ok. los tranquiliza. Entonces, Clau, rápidamente, así en puntos que tenemos que tomar en cuenta para que nuestros amigos que nos están viendo no se les pase, algo que no pueden olvidar. Enseñar a la transportadora a ser un lugar importante, premiar cada vez que esté en ese lugar, ¿no? Ok. Creo que sí es también muy importante que no coma, que no tome mucha agua, porque si no se va a orinar y se va a defecar y va a llegar todo batido, ¿no? Tener su collar con una plaquita. Ahora unos tags que venden súper baratos de GPS, GPS, sí, que Ajá. se lo pueden poner, por favor, pónganselo, ¿no? La visita con el veterinario seguramente. La visita con el veterinario, pues sí, tener todas las cosas muy, digamos, al pendiente y no estresarse uno. Si uno está estresado, el perro sabe que algo está sucediendo. Y no olviden sus feromonas, se ponen en su camita, se ponen en la transportadora, unos rociaditos, y eso va a ayudar que el animal o en una telita vaya muy feliz. Mucho más tranquilo. Perfecto. Mi estimada Claudia, muchísimas gracias. No, gracias, Muchas es un placer. gracias. Como siempre también para nosotros. Y pues que te escriban, que nos escriban si tienen alguna duda, si hay algo que se les crean que se nos pasó y que ustedes necesitan que es importante, escríbanos y con mucho gusto se las responderemos. Y también algo que es muy importante y que nos encanta en este programa son los adoptables. Tienes dos, donde Sí. comen dos
comen 3, Clau. No quieres El ver gato, esto. me falta el gato y así. Entonces vamos a ver estos adoptables. ¿Qué tal que te enamoras de uno y sumas un perruno, un gatuno más a tu O familia? luego te traigo yo los míos. Ándale también. Vamos a verlos aquí en Ciudad de Animales. Un corte y volvemos. Gracias, Clau. Gracias. Ayúdanos a encontrarles un hogar. Ella es Nora. Es muy sociable y tiene apenas 1 año y algunos meses. ¿Te gustaría tenerla en tu casa? Simona. Esta hembra también está buscando una familia. Es color chocolate y sus ojos te cautivarán. Eduviges es una gatita muy cariñosa. Ella fue rescatada de un antirrábico y se encuentra lista para una nueva familia. Así que comunícate con nuestros amigos de Concientizando y comienza con el proceso para tener una nueva mascota.